¿verdad? Entonces es muy importante que lleve procedimiento. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase física, si no hay ninguna duda. Entonces el día de hoy vamos a trabajar un ejemplo más acerca de la suma de vectores por el método analítico para que puedan comprender un poco mejor, ¿verdad? Asimismo les voy a dejar una tarea para que ustedes practiquen. Bueno. Entonces, miren, en este caso, si observamos las gráficas que tenemos aquí de nuestros vectores, no tienen un nombre. Entonces, lo primero que debemos de hacer acá es colocarle nombre. Entonces, vamos a decirle que este es F1, este es F2, este F3 y acá F4. Entonces ahora vamos a colocar los valores de cada uno de los vectores. Vamos con F1. ¿Cuál es la magnitud de F1? 150. Exacto, 150. ¿Y cuál es el ángulo? 62. 62, correcto. Disculpen, es que alguien más estaba solicitando entrar. Ahí estamos. 62. Ahora, F2, ¿cuál es su magnitud? 180. 180, muy bien. ¿El ángulo? 23. 23. 23, correcto. F3, 130. 130, muy bien. ¿Cuál es el ángulo? 90. 90, sí, correcto. Los vectores que estén justo sobre la línea vertical van a tener 90 grados. Y por último, F4. 125. Muy bien, 125. ¿Y el ángulo? 25. 25, muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar a calcular las componentes. Entonces, recuerden que ustedes lo deben de ir haciendo. Entonces decimos 150 por el coseno de 62. ¿Cuánto les da? 132.44. 150 por el coseno de 62. Sí, profe, 132.44. ¿El coseno o el seno? No, coseno. Porque estamos haciendo componente de El X. coseno da 70.42. 70.42. Correcto, 70.42. Recuerden que como estamos calculando la componente en X, entonces es coseno. Vamos con el siguiente, que es 180 coseno de 23. 165.69. Muy bien, 165.69. Ahora vamos con el siguiente, que es 130 por el coseno de 90. 0. Cero. Cero. Ustedes se recordarán que en el ejemplo anterior también, cuando multiplicamos por el coseno de 90 nos dio 0. ¿Por qué creen que ahí da 0? Sucede que ahí es 0, porque miren, habíamos dicho que las componentes son la imagen del vector, ¿verdad? Resulta que este, como es totalmente vertical, no tiene ninguna componente horizontal. Por eso es que nos da 0, ¿verdad? El coseno de 90 siempre va a ser 0. Ahora vamos con el siguiente, que es 125 por el coseno de 25. 113.29. Muy bien, 113
30.29. Ahora vamos a calcular las componentes en Y. Les decimos 150, ahora sí, por el seno. 132.44. 132.44. Muy bien. Ahora, ¿cómo debo de calcular el siguiente? 180 seno de 23. Muy bien. ¿Y cuánto nos da? 70.33. Muy bien. 70.33. Correcto. Ahora 130 por el seno de 90. 130. 0. 130. Sí, por el seno 130. Ahora 125 por el seno de 25. 52.32. 52.82. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? ¿Qué debemos de hacer? Según el ejemplo que hicimos anterior, ¿qué debemos de hacer ahora? Ver si es positivo o negativo. Exacto, ver si es positivo o es negativo. Entonces vamos con los cuadrantes, ¿verdad? Pues en donde tengo vectores son esos. Los signos, acá son positivos y acá negativos. Entonces vamos con el primero. F1 está en el cuadrante 1. Ahí vemos que ambas son positivos. Entonces a ambos les voy a colocar signo más. Ahora, en F2 está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo es X ahí? Positivo. Positivo. ¿Y Y? Negativo. Negativo, muy bien. Ahora, F3, ¿en qué cuadrante está? ¿En el 3 o en el 4? En el 3. En el 4. ¿El 3? Realmente, fíjense, como este es un vector totalmente vertical, entonces no importa si lo coloco en el tercer o en el cuarto cuadrante, ¿sí? En cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. Bueno, digamos en el cuarto. Entonces, si está en el cuarto, X es positivo y Y es negativo. Ahora, el último, este está en el tercer cuadrante y ahí los dos son negativos. Entonces ahora debemos de encontrar el total de esas cantidades. Por lo tanto decimos 70.42 más 165.69 menos 113.29. 122.82. Muy bien, 122.82. 82. Correcto. Ahora el otro es 132.44 menos 70.33 menos 130 menos 52.82. Menos 120.71. Muy bien, menos 120.71. Bueno, ya tengo los totales de las componentes. Entonces ahora debo de calcular la magnitud. ¿Sí? La magnitud. Bueno. Entonces, decimos, la resultante, la magnitud de la resultante es igual, colocamos la raíz, y dice el cuadrado de la componente X. ¿Cuánto nos dio la componente X? Nos dio 122.82. muy bien, 122.82. Y eso lo elevamos al cuadrado. Más. Ahora, la componente Y nos dio un número negativo. Entonces la vamos a colocar entre paréntesis. Sí, si nos sale un número negativo. Entonces tengo
Menos 120.71. Y al cuadrado. Ahora, ¿qué debo de hacer? Elevar 122.82. Muy bien. ¿Cuánto nos da? 15.084.75. Muy bien, 15.084.75. Copio el signo más. Y ahora digo, menos 120.71 al cuadrado. Menos 14.570. 570.90. Es menos. No Menos sale menos. 14.000. No es menos. Por No. eso le colocamos el paréntesis. ¿Sí? Sé que para hacer un número negativo, ¿sí? Deben de colocar entre paréntesis en la calculadora. Ahora, ¿por qué? Digamos que tenemos menos 120.71 por menos 120. O sea que tengo esto, miren. Menos por menos. Y menos por menos siempre me va a dar Más. más. Entonces, por eso este valor es positivo. Entonces, para hacerlo en la calculadora lo deben de colocar entre paréntesis. Y ese número elevarlo al cuadrado. Y van a ver que ahí sí le sale positivo. Sí, profe. Sí. Así es, así se deben de elevar los números negativos. Cuando aparecen entre paréntesis, ¿verdad? Entonces ahora sumamos esas dos cantidades. Entonces digo, 15.084.75 más 14.570.90. 29.655.45. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Es igual. Entonces ahora le sacamos la raíz cuadrada de ese valor. Le decimos la raíz cuadrada de 29.655.65. 172.20. Muy bien. Punto 20. Vemos acá que las unidades de medida son newton. Entonces aquí vamos a colocar newton. Ahora vamos a calcular la dirección. Les digo la tangente del ángulo es igual. Desde aquí dice la componente en y, que es menos 120.71 dividido, y la componente en x, 122.82. Entonces voy a colocar ya solo el ángulo, y recuerden de que, ¿cómo coloco la tangente en el otro lado? Tangente menos 1, que recuerden, eso es tangente inversa. Y ahora realizo esa división, miren, de 120.71 dividido 122.82. 0.91. Muy bien, 0.98. Y ahora, ¿se recuerdan de cómo deben de hacer eso en la calculadora? Si no, recuerden que deben de presionar la tecla Shift, luego Dan, y el número que nos salió ahí. Solo que este es menos. Menos 44.45.
42. Ujú. Menos 44.42. 42. Muy bien. Entonces ahora vamos a colocar la respuesta. Digo, la resultante es igual. Coloco la magnitud que obtuve, que es 172.20 newtons. Coma, y coloco el ángulo. Menos 44.42. Entonces, ahí estamos. Ahora quisiera hacer una pregunta, ¿sí? ¿Y qué creen? ¿A qué se refiere de que nos haya salido el ángulo negativo? ¿Por qué nos salió negativo? ¿Y en qué cuadrante está ubicada la resultante? A las 42, 52, 93. ¿Bien? Miren, pues, yo creo de que ahí se queda con la gran duda. Ahora, voy a hacer aquí un pequeño esquema. Entonces, miren, hasta el momento solo habíamos trabajado con ángulos positivos, ¿sí? Resulta que, miren, los ángulos positivos, viéndolo en el plano cartesiano, se miden hacia arriba, ¿verdad? O sea, de esta forma. Si completa de esta forma el giro, es un ángulo positivo. En cambio, los ángulos negativos, ¿sí? Inician acá, pero al contrario, este inicia hacia abajo, miren. Si completa de esa manera el giro, entonces es un ángulo negativo. Eso quiere decir, ¿cómo hace el giro esta resultante? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ves? Si viéramos en dónde está ubicada nuestra resultante, como va hacia abajo, recuerden de que en cada cuadrante tenemos 90 grados en total. Como es 44.42, eso quiere decir de que no se pasa, ¿sí?, de los 90. Por lo tanto, se queda ubicado en este cuadrante. Acá está. Ahí van a estar los 44.42 grados, ¿sí? Les pregunta, ¿en qué cuadrante se queda nuestra resultante? 4. En el cuadrante 4, ¿sí? En el cuadrante 4. Muy bien. ¿Sí? Si ven, de todo esto, los ángulos sí nos pueden salir negativos. Lo que no nos puede salir negativo es la magnitud. La magnitud sí no nos va a salir negativo. ¿Muy bien? Bueno, no sé si está claro ahí o tienen alguna duda. No, profe. No. ¿Todo claro? No. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, así estaríamos terminando el día de hoy con la clase de física. Recuerden que les voy a enviar y de una vez lo voy a enviar en este momento, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a las hojas de trabajo.